Buenos días, mi nombre es Catalina Castellanos y quiero contarles que en nuestro conversatorio de hoy estaré con otras 4 negociadoras internacionales. Hoy nos están acompañando Laura Vázquez desde Bogotá. Hola Catalina, buenos días. Hola. Juliana López, ella está en Kuwait. Buenos días Catalina, gracias por la invitación. Hola. Daniela Arias nos acompaña desde Manizales. Buenos días, Catalina. Muchas gracias por la invitación. Y Wendy García está en la ciudad de Cali. Buenos días, Catalina. Muchas gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos. El tema de nuestro conversatorio de hoy es un tema que es interesante porque afecta a todos los mercados globales y hablaremos de las diferentes teorías del comercio internacional y de los negocios internacionales. Por eso voy a hacerle la palabra a Laura, quien nos contará sobre el mercantilismo. Muchas gracias, Catalina. Se dice que esta doctrina es antigua y desacreditada, pues las personas buscaban prestigio y poder por medio de los metales preciosos, que era el oro y la plata, pues era la moneda de cambio en el comercio internacional, y lo que a ellos más les convenía era un superávit comercial, es decir, exportar más de lo que se importaba. Y además de eso, cabe resaltar que los mercantilistas no eran personas cultas, eran hombres de calle, eran banqueros, comerciantes y eran funcionarios. El mercantilismo nació en Europa en la época del capitalismo previo a la época de la Revolución Industrial. La doctrina fue identificada por el economista Thomas More en Inglaterra en el año de 1630. Pero luego, en el año de 1752, aparece el economista David Hume, y él encuentra una falencia muy importante en la teoría. Él dice que ningún país en esa época podría mantener una balanza económica o comercial, ya que, como dice Laura, los mercantilistas, que eran los comerciantes de la época, eran personas incultas, no tenían la educación para llevar un negocio. Todo lo hacían prácticamente en la calle, y por este motivo la balanza no se podía dar, todo era supremamente desorganizado. Para complementar la información que nos venía diciendo Juliana, un ejemplo de mercantilismo en la antigüedad podría ser las formas de trueque. Se intercambiaban productos. Sin embargo, en la actualidad, el mercantilismo funciona de manera diferente, teniendo en cuenta pues las divisas, ¿no? Un ejemplo de este mercantilismo actual sería lo que pasó hace un par de años con el sombrero volteado, que es una de las manifestaciones culturales de Colombia. Se empezaron a importar muchísimas unidades de China debido a su fabricación pues, a menor costo. Esto generó un rechazo tanto en los como en las personas, en los colombianos, y fue por esta razón que el gobierno tuvo que aumentar los aranceles para que pues hubiese un equilibrio, ¿no? Y poder conservar o preservar el mercado de los artesanos de este país. Qué buen ejemplo, Wendy. Creo que con esto nos queda muy clara esta teoría. Entonces vamos a hablar ahora de la ventaja absoluta, que es otra de las teorías del comercio internacional y que en el contexto económico describe la capacidad de una empresa o de un país para producir un bien, teniendo en cuenta usar menos factores de producción que otra empresa o que otro país. En otras palabras, la ventaja absoluta dice que un país es mejor que otros en la producción de un bien o de un servicio, que ofrece mayor calidad a un menor precio. Así, cada país se especializa en producir mercancías en las que tenga ventaja absoluta, medida por el menor coste medio de producción en cuanto al trabajo con respecto a los otros países. De este modo, en este principio todos los países saldrán beneficiados con el comercio y se lograría una misma eficiencia a nivel internacional. Ok, bueno, esta teoría fue enunciada por Adam Smith. Adam Smith es escocés. Fue reconocido como el padre de la economía moderna. Él fue rector honorífico de la Universidad de Glasgow
su idea principal fue la que para que exista comercio entre dos países, uno de ellos debe tener una ventaja absoluta en la producción de alguno de los bienes que se comercie. Entonces, Wendy, cuéntanos un poco sobre esta teoría. Un ejemplo claro de esto podría ser, tenemos a dos países, en este caso Argentina y Chile, por ejemplo. Entonces Argentina produce alimentos por 15.000 pesos y produce ropa por 20.000 pesos. Por otro lado está Chile, que se dedica a la producción de alimentos por 30.000 pesos y ropa por 40.000 pesos. En este caso no existiría comercio entre ellos según la teoría de ventaja absoluta, debido a que Argentina tiene una ventaja absoluta en ambos productos. Esto quiere decir que no estaría interesado en adquirir ningún bien de Chile en este caso. Claro, Wendy. Claro, es un interesante ejemplo. En esta misma línea, entonces podríamos empezar a hablar de la ventaja comparativa. La capacidad de un país para producir un bien utilizando relativamente menos recursos que otro país. Este es uno de los fundamentos básicos del comercio internacional y asume como decisivos los costes relativos de producción y no los absolutos. En otras palabras, los países producen bienes que les supone un coste relativo más bajo con respecto al resto del mundo. Bueno, teniendo estas definiciones en cuenta, podemos decir que la ventaja comparativa se entiende a través de la ventaja absoluta. Es decir, que los países se centran o se especializan más en un producto que es relativamente alto en ventaja para su producción económica, pero ellos tienen que apostar mucho al costo de producción para poder acceder a este tipo de mercados. Un ejemplo claro sería, si Argentina produce un bien a menor costo que Chile, pues a Chile le conviene comprarlo antes de producirlo. Es ahí donde Argentina tiene una ventaja comparativa que es respecto a Chile. Bueno, me gustaría resaltar que esta teoría fue identificada en el año de 1817 por David Ricardo, un economista inglés que nació en Inglaterra. Él era miembro de la corriente de pensamiento clásico económico y fue uno de los más influyentes de la época junto a Adam Smith y Thomas Malthus. Wendy, hablemos entonces de Heckscher-Ohlin. Cuéntanos de qué se trata esta teoría. Bueno, el teorema de Heckscher-Ohlin busca básicamente plantear el origen de las ventajas competitivas, abundancia e intensidad. Es decir, que si existen países con abundancia de capital que exportan bienes y usan intensivamente el factor capital. Por otra parte, hay otros países que usan abundancia de trabajo, por lo tanto utilizan el factor trabajo de manera intensiva, ¿cierto? Los supuestos de este modelo son básicamente modelo 2x2x2, es decir, que hay dos países, dos bienes y dos factores de producción. Debe existir una competencia perfecta en cada país, es decir, si uno tiene la fuerza intensiva en el capital, el otro tiene la fuerza intensiva en el trabajo. No existe movilidad de los factores, es decir, que se intercambien los roles de los papeles. Esto no aplicaría aquí por este teorema. La calidad de los factores en ambos países es la misma, es decir, el capital y el trabajo. Es posible cuantificar las cantidades de los factores en ambos países y las técnicas de producción son idénticas para los mismos bienes. Este teorema fue desarrollado en 1917 hasta 1933 por los fundadores principales fueron Eli Heckscher y Bertil Ohlin. Ellos eran unos reconocidos economistas suecos. Ok, entonces vamos a tomar como ejemplo o como referencia a dos países, ¿sí? Colombia y Francia. Colombia tiene una gran oferta de trabajo y Francia tiene una gran oferta en capital. Cada uno de ellos se dedica a producir bienes que se utilizan intensivamente sus recursos. El ejemplo más claro sería el capital de desarrollo de la marca de automóviles francesa de Renault, que ubica su ensambladora en Colombia. Colombia demandará bienes intensivos, lo cual explica la ventaja comparativa de Francia.
pero a la vez Francia demandará bienes intensivos en trabajo, lo que explica la ventaja comparativa de Colombia. Hasta el momento tenemos un perfecto ganar-ganar, ¿cierto? La diferencia se da cuando se establecen los precios de los bienes fijados por el mercado, siendo los de capital más elevado. Es aquí donde influye la teoría de la intensidad de los factores. Es por esta razón que los países que usan con mayor intensidad el factor trabajo son los llamados países en vía de desarrollo, y los que usan con mayor intensidad el factor capital poseen una economía más robusta. Bueno, algunas de las teorías que hemos mencionado presentan deficiencias, por lo que algunos teóricos, bajo el marco de la globalización, hacen nuevos planteamientos, como es el caso de la nueva teoría del comercio. Así es, Catalina, tienes toda la razón. La idea central de la nueva teoría del comercio es perfeccionar unas teorías antiguas. Esta teoría tiene repercusiones bien importantes, en especial cuando ella sostiene que las naciones deben beneficiarse del comercio, aunque sus recursos y su tecnología no varíen. El comercio permite a una nación especializarse en la producción de determinados productos, alcanzar economías de escala y reducir los costos de producción, al mismo tiempo que compra los bienes que no produce otras naciones que se especialicen en ellos. Debido a este mecanismo, aumenta la variedad de productos que se ofrece a los consumidores de cada país, mientras que sus costos promedio bajan, lo mismo que el precio, y así liberan recursos para producir otros bienes y servicios. Muy bien, Daniela. El principal autor de esta teoría es el economista Paul Krugman. Sí. Es premio Nobel en Economía en el año 2008. Él plantea esta teoría en el año 1979 y es originalmente de Estocolmo. Esta teoría nace o se desarrolla en Estocolmo. Claro, y además esta teoría abarca dos conceptos generales, que es la economía de escala y el comercio intraindustrial. En ese sentido, un ejemplo que puede explicarnos las dos cosas es el de dos países que producen zapatos. Entonces, digamos que los dos países producen zapatos tanto de hombres como de mujeres. Si cada uno de estos países se especializa en uno de los tipos de zapatos, uno produce zapatos de hombre y el otro produce zapatos de mujeres, entonces vamos a poder generar el comercio intraindustrial, porque el que produce zapatos de hombre le va a vender al que produce zapatos de mujeres y viceversa. Y asimismo, cada uno de los dos países va a aprovechar la economía de escala porque va a generar solamente un tipo de zapatos, por lo que va a poder generar mayor cantidad a menor costo. Dicho esto, y esperando que haya quedado claro para el público, les quiero dar la palabra a Wendy y a Juliana, que nos van a hablar sobre la teoría del ciclo de vida del producto. Así es, Catalina. La teoría del ciclo de vida del producto surge en el siglo XX, cuando una gran porción de productos nuevos fueron creados por Estados Unidos y comercializados allí. A mediados de la década de los 60 se plantea la teoría económica desarrollada por Raymond Berman en 1966 en respuesta al fallo del modelo de Heckscher-Ohle para explicar los hechos observados en el comercio internacional. Juliana, ¿puedes ampliar un poquito la información? Claro que sí, Wendy. Bueno, al inicio del ciclo de vida del producto, la demanda crece en Estados Unidos y los productos se comercializan allí. A medida de que pasa el tiempo, la demanda de estos nuevos productos empieza a crecer en países de Europa, países desarrollados como Japón, Alemania, Gran Bretaña. Y es cuando se ve la necesidad de que estos países importen estos nuevos productos. Pero también, a medida de que va pasando el tiempo, estos países desarrollados ya tienen analizado este producto y es cuando empieza la producción nacional. ¿Qué pasa en ese momento? Estados Unidos entra a competir fuertemente por el precio de estos productos y es cuando tienen que, como sea, bajar sus costos de producción. Entonces es cuando viene a jugar un papel muy importante los países en vía de desarrollo. Podemos poner un ejemplo como Tailandia. Entonces lo que hace Estados Unidos es que traslada sus plantas de producción a Tailandia para que sus productos innovadores sean producidos en este país, o hace contrataciones para que los costos de producción sean muchísimo más bajos. Entonces, realizando ese proceso, Estados Unidos no está parando con el ciclo de vida del producto, lo contrario, lo está llevando mucho más allá. Entonces, en esta parte es cuando Estados Unidos pasa de ser
exportador del producto a ser importador. Y es como vemos, y es cuando vemos cómo el ciclo de vida del producto inicia en un país desarrollado, se expande a otros países desarrollados y después llega a los países en vía de desarrollo. Este es un ejemplo en donde las compañías de calzado, pues es una de las más reconocidas en Estados Unidos y son los zapatos Converse. Esta empresa es creada en 1908 y en Madeleine, Massachusetts, Estados Unidos, particularmente por su larga trayectoria por Chuck Taylor's All Stars. Esta marca luchó durante varias décadas antes de declararse en bancarrota repetidamente y vender a Nike, quien ayudó a que los zapatos de alguna forma disfrutaran un resurgimiento, pero pues también se trasladó la fabricación por completo de Estados Unidos a Indonesia o a países de Asia, como lo mencionaba Juliana. Gracias, Laura. Continúa contándonos un poco sobre la teoría del diamante de Porter. Bueno, antes de hablar sobre la teoría, en primera instancia hablaré sobre el teórico. En 1990, Michael Porter se catalogó como uno de los mejores economistas de todos los tiempos y es actual profesor de Harvard. Así es, Laura. Porter empieza pues una investigación con su equipo de trabajo. Él se desplaza en alrededor de 100 industrias y 10 países como objetivo para decidir por qué una nación prospera y otra fracasa en cuanto a la competencia internacional. Entonces, Porter plantea 4 factores generales en un país que definen el entorno en que compiten las empresas locales y que estos factores promueven, obstaculizan la creación de una ventaja competitiva. La primera es las dotaciones de factores. Es la situación de un país en cuanto a factores de producción, como trabajadores capacitados o infraestructura necesaria para competir en una industria. La segunda es las condiciones de la demanda. Básicamente pues son las características que tiene la demanda del producto o servicio. La tercera son los sectores afines y de apoyo. Es la presencia o ausencia de proveedores y empresas afines competitivas en el plano internacional. Y la cuarta estrategia es la estructura y la rivalidad de las empresas, condiciones que determinan cómo se crean, cómo se organizan y administran las compañías, así como el carácter de la rivalidad nacional. Estos 4 factores forman el diamante de Porter. Su autor afirma que las empresas poseen más probabilidades de prosperar en sectores económicos en los cuales el diamante le es más favorable. También explica que el diamante establece un sistema de refuerzos recíprocos. El efecto de un factor depende del estado de los demás. Por ejemplo, Porter sostiene que las condiciones favorables de la demanda no producirán una ventaja competitiva a menos que el estado de rivalidad sea suficiente para que las empresas reaccionen. Las conclusiones a las que llega Porter es que el éxito de una nación no se ve a sus ventajas comparativas ni a sus ventajas competitivas. De esta manera, Porter afirma que la prosperidad nacional no se crea, se hereda. No surge de los dones naturales de un país, ni de conjunto de su mano de obra, de sus tipos de interés o del valor de moneda, como lo afirma la teoría económica clásica. Porter dice, la competitividad de una nación depende de la capacidad de su industria para innovar y mejorar. ¿Sí? Entonces, Wendy, cuéntanos un poquitico de cómo se podrían aplicar estos 4 factores en una empresa, por ejemplo. Sí, Daniela, bueno, teniendo en cuenta el diamante de Porter, un ejemplo clásico podría ser la región de Silicon Valley. Esta región presenta en todo su esplendor las cuatro condiciones que mencionabas. Por ejemplo, las condiciones de los factores de producción. En esta zona hay muchísimas empresas de un determinado sector, en este caso el tecnológico, y cuentan con profesionales altamente cualificados. Las condiciones de la demanda, entonces estas mismas empresas tecnológicas trabajan en un ambiente de innovación constante debido al ambiente exigente y el mercado cambiante
pues, que refiere la tecnología. Los sectores relacionados y los sectores de apoyo en esta zona, tanto las empresas matriz como las empresas proveedoras, son de primera calidad y son muy prestigiosas o deben ser muy prestigiosas a nivel mundial. En cuanto a la estrategia, la estructura y la rivalidad que plantea también Porter, el ambiente de Silicon Valley es de alta competencia, ¿sí? Y rivalidad, por supuesto, lo cual favorece a la competitividad global del sector. Este sería pues un ejemplo claro. Bueno, con este último ejemplo de Wendy, damos cierre a la primera parte de nuestro conversatorio sobre las teorías del comercio internacional. Ahora, Laura, cuéntanos de qué se trata la segunda parte. En esta oportunidad hablaremos sobre las teorías de los negocios internacionales y vamos a empezar con International Product Cycle, en donde Juliana nos la explicará. Muchas gracias, Laura. Bueno, la teoría del ciclo de vida del producto es la teoría que explica el ciclo o el proceso por lo que deben pasar los productos que se exponen a los mercados internacionales. Esta teoría tiene 4 fases: la introducción, el crecimiento, la madurez y el rechazo. En la parte de introducción se puede ver cuando nace un nuevo producto innovador y se introduce en el mercado. En la parte de crecimiento viene a jugar un papel muy importante la publicidad y el boca a boca. Y es cuando empiezan a aumentar las ventas del producto y empieza a aumentar la demanda. En la parte de la madurez es cuando el producto alcanza el pico de penetración del mercado. Y en la parte del rechazo es cuando entran nuevos productos innovadores al mercado y este producto ya queda a un lado, ya se elimina, prácticamente se puede decir que se elimina del mercado. El teórico que propuso el ciclo de vida del producto fue Raymond Vernon, un economista estadounidense que nació en Nueva York y lo hizo a mediados de la década del 60. Listo, entonces un ejemplo claro es el mercado de los automóviles. En la etapa de la introducción podemos observar un ejemplo claro y es el de los autos sin conductor, que esos pues todavía están en la etapa de prueba. Ya en la etapa de crecimiento podemos encontrar a los autos eléctricos, que un ejemplo es el automóvil Tesla Model, que está en su fase de crecimiento. Los autos eléctricos aún necesitan convencer a la gente de que funcionará y será práctico. Ya en la etapa de madurez encontramos a los Ford Focus. El Ford Focus es un automóvil bien establecido, tiene buena reputación de marca y ha alcanzado su nivel máximo de penetración en el mercado. Y ya en la etapa de final encontramos los autos diésel. Dado que los gobiernos han expresado su preocupación por el nivel de contaminación de los automóviles diésel, algunas ciudades han amenazado con prohibir los automóviles diésel en unos pocos años. Vamos a seguir con una teoría muy importante y es la Monopolistic Competition, que esta será guiada por Juliana. Gracias, Laura. Bueno, la Monopolistic Competition describe una estructura de mercado que es muy común y que tiene muchos competidores, pero cada producto se vende de una manera ligeramente diferente, como por ejemplo en los restaurantes. Todos los tipos de restaurantes tienen comida diferente, un servicio al público totalmente diferente, pero lo que los hace común es que están tratando de atraer al mismo cliente. Entonces, este tipo de productos o este tipo de empresas se caracterizan porque son manejadas generalmente por sus mismos dueños. Así es, Juliana. La competencia en este tipo de mercado, la competencia monopolística como estructura, de mercado identificada por primera vez en la década de los 30 y por el economista estadounidense Edward Chamberlain y el economista inglés Joan Robinson. Bueno, sobre esta teoría se pueden encontrar ejemplos de competencia monopolística en cada calle principal de cada ciudad realmente, porque las empresas monopolísticamente competitivas son más comunes en industrias donde la diferenciación es posible, como por ejemplo el negocio de los restaurantes, los OPs y POPs, los especialistas en minoría, tiendas de minoristas,
y el servicio al consumidor como las peluquerías, por ejemplo. Bueno, en economía la teoría de la internalización o internalization explica la práctica de las empresas multinacionales, multinational enterprises, para ejecutar transacciones dentro de su organización en lugar de depender de un mercado externo. Debe ser más barato para una multinacional internalizar la transferencia de sus ventajas, ¿cierto? De sus ventajas únicas de propiedad entre países que hacerlo a través de otros mercados. En otras palabras, la alternativa a la internalización es a través de la inversión directa, ¿sí? Como alguna forma de licencia de los conocimientos de su empresa o de la empresa a una empresa en la economía objetiva. El origen se puede concretar aproximadamente en la mitad del siglo XIX. Las empresas grandes de los países industrializados empezaron a controlar los yacimientos de las materias primas existentes en otros países, y entonces lo que pasaron ellos fue a convertirse en propietarios de sus propios yacimientos de las materias primas, y con esto abaratar costes. Bueno, vamos a hablar sobre los ejemplos de la internalization. Esto lo podemos ver claramente en la crisis del petróleo de 1973, donde fue un detonante de la verdadera crisis que se estaba desatando años atrás. Esto debido al aumento de la inflación y a la disminución de la demanda. Todo esto propició un cambio de pensamiento en los gobiernos de estos países desarrollados, y esto llevó a que sus políticas cambiaran. Lo que se quiere decir con esto es que, por ejemplo, los países que dependen su economía del petróleo, como los países del Medio Oriente, cuando la demanda del petróleo baja, esto se ve afectado en sus divisas y en la economía en general. Entonces, lo que hacen los gobiernos es cambiar sus políticas, y aquí viene a jugar un papel muy importante las empresas. Estas se privatizan y vienen a luchar para que la economía del país no vaya a declive. En economía hay disciplinas relacionadas. El coste de transacción es un coste incurrido para realizar un intercambio económico. Más precisamente, una transacción en el mercado. Los teóricos del costo de transacción, de quienes hablará otra de mis compañeras en un momento, explicaron que cuando se desea operar una transacción en un mercado, es necesario investigar a los contratistas y proporcionarles cierta información necesaria para establecer las condiciones del contrato. Llevar a cabo las investigaciones para que se instaure un verdadero mercado, estableciendo una estructura de control de las expectativas o de las respectivas, prestaciones de obligaciones de las partes. Hay 3 tipos de costes de acuerdo con nuestra investigación, los cuales son los costes de búsqueda, que son costos asociados a encontrar los proveedores del bien o del servicio que se necesita, investigar su idoneidad, su confiabilidad, la disponibilidad y los precios para poder elegirlo. Los costes de contratación es la segunda, que son los costos de negociar y redactar los contratos, a lo que se incluyen los costos para verificar el cumplimiento de lo acordado. Y el tercer tipo de costo son los costos de coordinación, que son los de organizar y coordinar todos los distintos insumos o procesos que se necesitan para obtener el bien o el servicio deseado. Dentro de estos costos se pueden poner, por ejemplo, los costos de comunicación o los costos de transporte. El fundador de esta corriente teórica es Oliver Williamson, ya que el concepto de costes de transacción surge en 1937 en primera instancia. Sí, un ejemplo clásico del costo de este tipo de transacción es el costo de los abogados involucrados en un convenio entre 2 empresas, ¿cierto? Entonces, los trámites para abrir un negocio y los costes asociados, como son los contadores, el almacenamiento de la información, como mencionaba Catalina, etcétera, entran a hacer un ejemplo de los costos para pagar impuestos, y serían otra forma de los costos de transacción. Competitive advantages.
Esta se hace a través de estrategias competitivas que puedan permitir toma de decisiones ofensivas o sobreponentes a otras empresas y pues que se dediquen a lo mismo y que se pueda tener una posición beneficiosa en el mercado. Tiene como finalidad ayudar a la empresa a ser más fuerte ante la competencia y lograr ayudar, tener éxito y tener grandes beneficios y ganancias económicas para obtener rentabilidad. Bueno, como ya habíamos mencionado antes, el fundador pues como tal de esta teoría de las ventajas competitivas es Michael Porter. Esta teoría fue creada más o menos en el año 1980. Porter lanzó un libro llamado pues Estrategias de competencia, y decía que el valor diferencial que una empresa crea para sus clientes en competencia en cuanto a ofertas, a precios menores, mejora e innovación del producto, pues esto ayuda a distinguirse del resto pues frente a la competencia. Para ampliar la visión de la teoría de la Competitive Advantages, quiero hablar de la empresa Apple. Apple es una empresa multinacional que se caracteriza por su imagen, por su innovación y por la calidad de sus productos. Esta empresa lleva el liderazgo en el mercado de la tecnología sin tener que hacer mayor inversión en publicidad o sin tener que hacer mayor esfuerzo, porque el diseño de su software y de su hardware es altamente calificado. Entonces, en este claro ejemplo podemos ver una ventaja competitiva muy alta. El paradigma ecléctico o la teoría ecléctica, también conocida como el modelo de propiedad, ubicación, internalización, de ownership, location, internalization, o el marco OLI, es un marco de evaluación de 3 niveles que las empresas pueden seguir al intentar determinar si es beneficioso perseguir la inversión extranjera directa, ¿cierto? Este paradigma supone que las instituciones evitarán transacciones en el mercado abierto si el costo de completar las mismas acciones internamente conlleva un precio más bajo. Se basa en la teoría de la internalization, y se expuso por primera vez en 1979 por John Dunning. Claro, como lo dice Wendy, el teórico que postuló esta teoría fue el economista británico John Harry Dunning en 1976. Según Research Methodology, es una firma independiente de investigación y análisis. Shanghai Vision Technology Company aplicó el paradigma eléctrico y su decisión de exportar sus impresoras de 3D y otras ofertas tecnológicas innovadoras. Esta elección se consideró fuertemente la desventaja de mayores tarifas y costos de transporte. Su estrategia de internacionalización finalmente le permitió florecer en la parte de nuevos mercados. National Market Arbitrage. Esta logra colocar un factor importante en la inversión extranjera directa. Lo que dice es que una compañía, la cual su moneda es más fuerte en un país natal, puede hacer que preste una divisa o una planta de compañía a una inversión extranjera directa en otro país cuya moneda no sea tan fuerte. Esta teoría fue propuesta en el año de 1970 por el economista Robert Oliver, también profesor de Economía Internacional y Finanzas de la Universidad de Chicago de los Estados Unidos. Bueno, digamos que una acción de la compañía XY cotiza a $40 en la Bolsa de Londres. Entonces, un árbitro determina que la misma acción se cotiza a $40.80 en la Bolsa de Nueva York. El operador simplemente podría comparar las acciones de la Bolsa de Londres y venderlas en la Bolsa de Nueva York para obtener una ganancia de 0.80 por acción, ¿verdad? Dado que nuestro inversor probablemente no sea el único que haya detectado la diferencia en el precio, la oportunidad de negociación que esta refiere sería una negociación de libre riesgo. El aumento de la demanda de acciones menor
de menor precio haría subir el precio en la Bolsa de Londres y de manera similar el aumento de la oferta en Nueva York haría bajar el precio de las acciones de mayor precio. Las monedas también son un instrumento popular para las oportunidades de arbitraje. A diferencia del mercado de valores, las monedas no se negocian en las bolsas centralizadas, sino en mercados extrabursátiles. Lo que hace que el arbitraje de divisas sea una forma popular de beneficiarse de sus diferencias de cambio. Bargaining Theory es la teoría de negociación entre organizaciones, pues que ha sido utilizada para caracterizar y analizar las negociaciones comerciales y gubernamentales, la formulación de políticas y el comportamiento. Esa teoría, en términos generales, se enfoca en los recursos de negociación relativa y los intereses de cada participante, pues en una situación de negociación. Se dibujan pues varias características, como ya lo mencioné, políticas y económicas, que todo esto son conclusiones comerciales desde el análisis. Las políticas de las empresas transnacionales y de los gobiernos están impregnadas de relaciones de poder que conducen a compromisos y cooperación, así como a competencia. Sus resultados se basan en negociaciones que involucran varias ciencias, por decirlo así, que es la psicología, las ideologías, la filosofía, derechos, políticas, sistemas, ética y moral. La toma de decisiones y la formación de políticas requiere una teoría más compleja que la que permite el análisis económico. Así que por medio de esta teoría se adecua para abarcar estas consideraciones. Como lo dice Daniela, al tener varias ideologías o varias ciencias, hay específicamente dos teóricos que participan en esta teoría, y es en la parte política fue Gilpin en 1975 y en el campo de los negocios fue Moran en 1974. Bueno, gracias Catalina. La descripción de los conceptos en los ejemplos de esta teoría son muy extensos y esta teoría puede aplicarse en diferentes situaciones, pero nos vamos a enfocar en ejemplos cortos para que el propósito de la teoría quede claro. The Bargaining Theory puede ser empleada básicamente en dos tipos de situaciones. La primera, para resolver conflictos entre partes, que es cuando se refiere a argumentos que exponen dos o más partes, con el fin de resolver un conflicto que no afecten los intereses de cualquiera de las partes. Y la segunda es para llegar a acuerdos favorables durante una operación comercial, como por ejemplo cuando existen dos empresas que quieren realizar un contrato para que las dos tengan beneficios económicos de este. Muchas gracias, ahora vamos con unas conclusiones. Okay, the theories examined today can show that the key necessities of international business and trade are to improve production, consumption, and market competition while identify the economic advantages in each country of operation. The study of economic models for the purpose of the future and nation prior, the investment is of great importance. Equally important to this initial plan are the creation of international relationships, division and separator of work, as well as efficient product development and importation. In order to contribute to international markets in a way which will be sustainable for our planet and future generations, it is of great importance to know and also fully immerse in the theories that rule the universe of international trade and international business. The international trade is understood to be an expansion of the local market, creating new opportunities to acquire goods that are not produced or cannot be produced inside the country, as well as new markets for the purchasing and selling of surpluses. The theories explained in this video show us the importance of a country's participation in the international marketplace. International business as well as international trade have become the way of economic development and represents the world wealth and power.
Therefore, studying its theories give us a clear view of the global effects of production and consumption that must be faced in every market in order to succeed. Thank you so much for joining us. Have a good day, everyone. Bye-bye. Bye.